Muy buenos días, estimados ecuatorianos, bienvenidos a este video. Recuerden seguirme y suscribirse para que esta comunidad siga creciendo. Realmente me da gusto ver cómo a estas alturas muchos políticos, analistas comienzan a sacar sus verdades, su voto y por qué en ciertas circunstancias apoyaron a uno o a otro candidato. Lo que usted va a escuchar a continuación debe hacerle entender una cosa clara, que a cierta clase política no le importa en lo común lo que suceda con el país, le importa mucho más que el Ecuador las riendas políticas, los conflictos políticos, el poder decir yo te derroté, el poder decir yo te aplasté, yo soy mejor que tú políticamente hablando. Esto se dio en una entrevista con Jorge Ortiz y César Montúfar, quien estuvo detrás del caso Jorge Glass. Creo que usted ya lo va a recordar a continuación. Eso sí, estimado amigo, le pido que comparta este video, que me siga y se suscriba. Es importantísimo. Ahora sí, vamos. César Montúfar confesando que cierta clase política eligió a Lasso para derrotar a Correa. Entonces creo que en realidad la situación es muy grave para el país. Y yo creo que ese es el legado político de Guillermo Lasso, porque a Lasso se lo eligió en segunda vuelta precisamente para que desmontara esa tendencia y ese poder. Y eso él no lo hizo. Lo que hemos visto en estos 2 años es cómo una fuerza político-delincuencial, como es el correísmo, ha ganado terreno, no solamente institucional, terreno político y terreno en la opinión pública. Su corriente se ha fortalecido. Yo no sé si les interesa o no ganar esta elección de 1 año y medio, posiblemente sí o posiblemente no. Y ya pasando a otro tema, porque César Montúfar, creo que la mayoría de ecuatorianos habían ya entendido esa parte de esta política, Fernando Villavicencio ahora se pone a hablar de educación, diciendo que él sí tiene el secreto para mejorarla. Palabras similares a lo de Guillermo Lasso. Escuchemos a Villavicencio. Yo creo que usted está deslumbrado por esto. Mire, y no le falta razón, pero mire, esto es Imbabura, este fin de semana. Un recinto cerrado. Y bailando. No es lo festivo. Hay otro que es mucho más grande en Riobamba, la concha acústica, otro en Ambato, Guayaquil. Y hay algo interesante. La gente que va ahí, yo me preocupé en investigar esto, no son llevados en buses, no son pagados, no les dan sándwiches, la una cosa. Y la otra, fíjese, la condición etaria, la mayoría de esa gente es de 35, 40 años para arriba. Es decir, su fuerza está en un segmento que electoralmente es minoritario. ¿Qué va a hacer para llegar al grupo que vota de 16 años a 35 años? Yo no tengo por qué desdoblarme. La gente tiene que entender, cuando los jóvenes entiendan el programa de gobierno, van a darse cuenta de que es un programa hecho para todas las edades, para un país diverso, para un país de 13 pueblos y nacionalidades. A los jóvenes les interesa menos la corrupción, les interesa más el medio ambiente. Le interesa el medio ambiente, por eso un gran motor de esta campaña es Andrea González. Pero yo mismo, mi propuesta en el tema de educación, por ejemplo, es acabar con esa perversa visión de que los jóvenes de este país tengan que estudiar lo que a alguien se le da la gana. Usted tiene todo un capítulo de seguridad ambiental. No está cometiendo el error de meterle demasiado énfasis a la corrupción y poco a fíjese cómo lo digo. Sí. Demasiado error a la corrupción y poco no es que se olvide de ese tema, pero es porque que es su característica. Tú me preguntas más de la corrupción, pero si me preguntas más del medio ambiente, podemos hablar. ¿La próxima vez? Pero claro. Pues de eso le pregunté a Andrea González. Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, que en el tema de la educación, el Estado no va a tener por qué meter las manos, ¿sí?, en la pasión de los jóvenes para decidir si quiere ser médico, le van a mandar a estudiar arquitectura. Fijemos un tema. Y segundo, para concluir, las universidades públicas van a tener las puertas sin bisagras, puertas abiertas, libre ingreso de los jóvenes a las universidades. En el próximo programa con Villavicencio hablamos de todo menos de corrupción. ¿Seguro? Está bien, hecho. Todos los ejes que están ahí. Ok, de todo menos de corrupción. Todo. Aunque También estuvo hablando de la corrupción, que la corrupción empobrece, pero ustedes ya saben a quién va salpicada y de qué corrupción específicamente y supuestamente habla Villavicencio. No habla de la corrupción de Lasso, de María Paula Romo, de Lenín Moreno, de Diana Salazar. No, habla de la corrupción, supuestamente corrupción del correísmo. Escuchemos. ¿cuál es la clave en su plan de gobierno? La clave, hay muchas medidas y propuestas aquí. Una, para torcerle la nuca a la corrupción.
Primero que no puedo quitarme de encima la impresión de ver a Tania Tinoco, ¿no? Siempre ella haciendo casi lo imposible en el periodismo, fue la primera que logró ingresar a Sarayaku y luego de esta entrevista nosotros salimos en un escape increíble, 16 horas caminando por el río Bobonaza, Clever Jiménez, Carlos Figueroa y quien habla. Esta historia es terrible. Salimos porque Carlos Figueroa es médico y su madre tenía cáncer. Él vivía con su madre y él era el médico de cabecera de su madre. Y él no podía dormir. Entonces dijo, yo tengo que salir para cuidar a mi madre. Y los tres salimos por el río Bobonaza esquivando 16 controles policiales y militares que tenía ese gobierno. Por eso yo no quiero que ese gobierno vuelva, ¿sí? No por miedo, por mi miedo, sino por los demás. Y claro, la clave para combatir la corrupción Carlos sí. Regresa, le llama a su madre y tenían pinchado el teléfono de su madre. Y cae preso. Le apresan, al mes muere su madre y le dan 10 minutos para ir con una escolta policial a la funeraria a ver a su madre, a despedir a su madre. Y adivina qué encontró en la funeraria. Esa parte no sabía. Un ramo de flores de Fernando Alvarado. Solo Al Capone Qué increíble. enviaba flores a sus muertos. Ese era el nivel de ese gobierno. Si tú me dices cuál es la clave para combatir la corrupción, es la supervivencia de la democracia. La corrupción es un elemento transversal y fue un elemento transversal en ese gobierno. Prácticamente no hay obra pública de ese gobierno que no tenga la marca de la corrupción. La corrupción es la base del empobrecimiento de los pueblos. Rafael Correa me persiguió. Eso también fue lo que dialogó Fernando Villavicencio con Carlos Vera. Una lección, la principal de esa persecución, entre las muchas, ¿cuál es? Y yo aprendí el más alto dolor, tal vez en el mismo dolor, no tanto como el de Patricia Ochoa de Gabela, a perder el miedo. Y la mayor lección que aprendí es que cuando uno pierde el miedo, puede ganar todas las batallas. Y esa noche, cuando allanaron mi casa, la noche de Navidad, porque ese régimen tenía niveles de cinismo y de brutalidad incalculables. Sí. Buscaron que sea la noche de Navidad, cuando mi hijo Martín y mi hijo José Emiliano, Martín tenía 1 año y medio y José Emiliano 4. La simbología era especial. Atacar la noche de los regalos, Exacto. la noche más alta de la espiritualidad, con una brutalidad sin nombre. Alguien que no había robado un centavo, porque yo no era funcionario ¿No público. le ha dejado eso resentimiento, venganza, revancha? Se hizo justicia, por eso digo, yo perdí el miedo, porque yo escribí en la clandestinidad los mejores reportajes que llevaron a que la fiscal Diana Salazar arme sus indagaciones previas, nacen de la clandestinidad. 5 años en la clandestinidad. Escribí más de 80 reportajes con Cristian Zurita. En toda esa entrevista siempre eran indirectas para Correa. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios, que con mucho gusto y como siempre lo hago, estaré leyendo. Nos vemos en un siguiente video.